dan ganas ni de decirle, loco, ayuda. Como el automotriz, en un sector como el automotriz, viste que es un sector con muy baja presencia de mujeres, y lo que ella está ahora también trabajando y lo que estamos impulsando desde el siglo XXI. Y después, como una de las preguntas que quería tomar, que no lo llegué a hablar con ustedes, pero porque acaba de salir, vieron que salió la regulación para paridad 50-50 en directorio en la IGJ. No sé si lo Para llegaron empresas a ver. nuevas. Sí, sí. Para Bueno, empresas nuevas, o sea, tiene un montón de... Sí, es para empresas nuevas, empresas con Sí. capital menor a 50 millones, o sea, tiene un montón de limitantes que va achicando el grupo de empresas que, sí, pero tiene. bueno, se podría llegar a ser como una referencia a ese tema, me parece también, porque hay poca información. Ujú. También hubo comentarios como que desde mi punto de vista son más de miedo a este tema que otra cosa, que es no voy a tener que salir a contratar más directores, o, ¿viste? Y no tiene que ver efectivamente con eso. Entonces, ver un poco eso y también, un poco lo habíamos hablado con vos, Marce, el tema de cuánto impulsar o no el cupo. Sí, sí. Sí, hoy, Voy a hablar específicamente, lástima que volví a Vicente López y no puedo poner a París, porque Sí, justamente hace unos años en Francia se aprobó la ley Copé-Zimmermann, que estableció un cupo de 40% para las mujeres en los directorios, no para empresas nuevas, para todas. Eso generó una gran revolución en Francia acerca de discriminación positiva sí, discriminación positiva no. La realidad es que desde esa aprobación de la ley, el cupo de mujeres en los directorios, en las empresas, continúa creciendo todos los años y está demostrando que tiene un buen resultado. Entonces, A mí me parece bueno, Marcelo, que lo compartas, además vos, por dos motivos. Primero, porque es la experiencia en primera persona, digamos, habiéndola vivido, porque viviste allá, y segundo, porque sos hombre, lo cual no es menor, ¿no? Que lo estoy en compartas. absoluta minoría, soy el único. O sea, es para el típico comentario del bendito tú eres. ¿No? Exactamente. Pero bueno, sí, y también me parecería que la otra referencia es cómo aparece en los códigos de buenas prácticas de gobierno corporativo de la Bolsa, que quizás no sé eso si lo querés tomar vos más, Gaby, o también no, Marcelo. puedo hablar del panel de más gobierno corporativo que tiene la BIMA, donde voluntariamente se pueden listar empresas, y uno de los requisitos tiene que ver con esto, no tener su órgano de administración compuesto solamente por personas de un solo género. No está dicho como cupo, sino es más amplia el concepto, ¿no es cierto? Lo que yo vi, Lo puedo decir. que no sé si, o sea, y que va más allá también de la diversidad en términos de género, sino que es como una buena recomendación la diversidad en la conformación de los directorios y con especial énfasis en tema de género, ¿no? Sí. Les anticipo, se ha sumado Fabricio Gómez, él va a estar trabajando desde el área de marketing en lo que es la cobertura del evento con publicación de nota. Apenas finalice el evento, se publica una nota en la web de la universidad y luego los van a estar contactando en sus correos electrónicos, o si prefieren brindarme al correo que yo les mandé sus teléfonos personales, para una nota específica en nuestro portal, digamos, que es Identidad 21, para poder trabajar específicamente en la temática de este encuentro. Va a ser Fabricio quien va a estar trabajando en esto, así que cualquier cosa, bueno, lo van a ver ahora conectado porque ya está formando parte del encuentro, y cuando lo indiquen, admitimos a todos los participantes. Hay 80 participantes en espera, así que cuando quieran, comenzamos. Como ustedes, ¿Ya para están mí, listos? Sí. Bueno, perfecto. Muchos éxitos. Éxitos a todos. Muchas gracias.
Bueno, entiendo, todavía está entrando gente, ¿no? Al webinar. Están habilitando. Ya podemos comenzar, Lau. ¿Ya podemos comenzar? Bueno. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos los presentes. Vamos a estar dando inicio al segundo webinar del ciclo este que estamos realizando vinculado a temas de género en el contexto del COVID-19 y de lo que va a ser los cambios a partir de ahora. Y este webinar en particular va a tomar como eje el rol de los directorios y de por qué es importante impulsar que haya más mujeres en directorios. Y esto nos pareció relevante cuando armábamos este ciclo, que lo armamos en conjunto con el área de género y diversidad sexual, que está Melina Rebat y Agustina Cataño, que nos están acompañando, y con el Centro Global de Vinculación de la Universidad, y ahí y agradeciendo particularmente el apoyo de Ivana Barugel, que estuvo colaborando con la organización. Uno de los temas que veíamos relevantes es que en general el promedio de la gente tiene poca idea de la responsabilidad que tienen los directorios en las tomas de decisiones de lo que es el rumbo de las empresas. Y se sabe más de herramientas de management y de gestión que de lo que es el gobierno corporativo y las responsabilidades que tienen los directores. Entonces, a partir de esto, también es dentro de lo que es el mundo particularmente corporativo, es donde menor presencia de mujeres hay. O sea, hoy todavía en el mundo hay una gran cantidad de empresas que no tienen mujeres sentadas en los boards, y el porcentaje de mujeres en las mesas de decisión a este nivel es muy, muy bajo, y ahí ya van a estar compartiendo números y demás nuestros invitados. Así que nos pareció que era sumamente relevante de cara a pensar también que son en estas mesas chicas donde se están tomando las decisiones más críticas de cara a lo que va a ser el rol de las empresas en este nuevo contexto, o tanto durante la pandemia como lo que va a ser digamos, la nueva normalidad. Así que bueno, agradeciendo la presencia de todas, y como para ir dando comienzo, les presento a quienes nos van a estar acompañando, que se van después ellos a contar un poco más sobre sí mismos. Está Tamara Viniski, que es socia de KPMG, a cargo de clientes y mercados, marketing y comunicación y diversidad e inclusión, de KPMG Argentina, y es co-chair de Women Corporate Directors, que es una organización central a nivel internacional para impulsar la formación y el desarrollo de mujeres para ocupar posiciones de directorio. Entonces reúne tanto a las mujeres que han logrado acceder a estas posiciones, pero también impulsa que sean más las que puedan, digamos, ocupar estas bancas. Después va a estar acompañándonos Gabriela Terminielli, que es directora de BIMA, que es Bolsa y Mercados de la Argentina, que es una sociedad anónima, y que también es co-chair de esta organización, que es Women Corporate Directors, que hoy vamos a conocer un poco más de qué se trata. Y después nos va a estar acompañando Marcelo Scaglione, quien tuvo un rol fundamental a nivel de la Argentina en todo lo que tenía que ver con digamos, la vinculación con la OCDE, y ahora es fundador y director de Nuevas Ideas, y miembro del Center for Strategic and International Studies, y es un especialista en temas de gobierno tanto público como gobierno corporativo, con lo cual nos va a introducir también en lo que son las buenas prácticas y entender un poco más de qué hablamos cuando hablamos de estos temas. Y también nos va a acompañar Cecilia Lopresti, que es secretaria de Gestión Humana e Infraestructura de la Universidad Siglo XXI, y que además del rol que hoy ocupa en la universidad, hizo su desarrollo de carrera en el sector automotriz, y
que es un sector de muy baja presencia de mujeres a nivel de dirección y de gestión, así que bueno, también es compartir su caso y cómo ve desde su punto de vista. Así que bueno, para dar comienzo, lo invito a Marcelo a que empieces por dar un poco de marco y contarnos un poco acerca de gobierno corporativo y por qué el tema de género hoy está en la escena cuando hablamos de este tema. Bueno, gracias, Laura. Soy Marcelo Scaglione. Soy además el único varón en este panel, lo cual me pone muy contento, porque soy un militante de la presencia de las mujeres en los directorios. Actualmente estoy en la actividad privada, pero en los últimos 4 años estuve como subsecretario de Estado encargado de liderar el proceso de acceso de Argentina a la OCDE. La OCDE es el organismo internacional que reúne únicamente a 37 países, pero 37 países que originan el 75% de la inversión directa extranjera y el 60% del comercio global. Y la OCDE es un organismo internacional que diseña y que desarrolla las mejores prácticas, tanto para los gobiernos como los estándares internacionales para las empresas, en cuestiones económicas, en cuestiones sociales, en cuestiones ambientales y en cuestiones institucionales. Tengo una trayectoria de 25 años de experiencia profesional, de los cuales 15 los he pasado en el extranjero, básicamente en Europa y en los países emergentes de Asia, África y América Latina, trabajando tanto en el sector de gobierno, organismos internacionales, y luego también en el sector privado, en startups, en pymes y en corporaciones. Y en el marco del acceso de Argentina a la OCDE, uno de los puntos fundamentales que desarrollamos es el pilar de gobernanza corporativa. La OCDE tiene un proceso de acceso que es un proceso que es largo, que es difícil, que es complejo. No cualquier país ingresa a la OCDE, por lo cual los países tienen que pasar examen en diferentes temas. Específicamente, en primer lugar, tienen que lograr ingresar a 23 comités, donde están todos los países que forman parte de la OCDE. Esos países evalúan tu línea de base en relación a las buenas prácticas de la OCDE, y luego, bueno, entre esa línea de base y la buena práctica se establece una hoja de ruta, un camino crítico para ir mejorando en cada uno de los diferentes temas. De esos 23 comités, uno de los comités es el Comité de Gobernanza Corporativa, donde logramos acceder como miembros al comienzo de nuestra gestión, en 2016, y tomamos como definición en el gobierno que el representante en ese comité tenía que ser una mujer. Y fue Rocío Balestra, directora de la CNB, también una de las primeras directoras de la Comisión Nacional de Valores. Durante 4 años estuvo llevando adelante el alineamiento de nuestro país con las buenas prácticas de la OCDE, trabajando a nivel país con un ecosistema de actores, con la sociedad civil, con las empresas, con la academia, trabajando también muchísimo con el Banco Mundial, y eso nos ha permitido ir progresando porque el tema de gobernanza corporativa, Argentina está atrasadísimo. Estoy hablando de gobernanza corporativa a nivel general. Si hablamos de la presencia de la mujer en los directorios, estamos todavía muchísimo más atrasados. Quiero citar algunos datos, luego Tamara, con la cual también he estado trabajando muchísimo, va a dar datos que surgen de una encuesta que anualmente realizan desde KPMG, pero quiero dar algunos datos acerca de las mujeres en los países miembros de la OCDE y en el tema de los directorios. En primer lugar, el 46% de las mujeres en países de la OCDE, en el rango etario que va entre los 25 y los 35 años, tienen educación superior, cuando ese porcentaje para los hombres es el 35%. 46% de mujeres con educación superior, 25-35 años, contra 35% de los hombres. Ahora bien, cuando vamos a ver cuál es el salario de las mujeres en las empresas de los países miembros de la OCDE, el salario de las mujeres es entre 15 y 20% inferior al salario de los hombres. Y esta diferencia es todavía más acentuada en el caso
de los países emergentes que no forman parte de la OCDE. Respecto de Argentina, y esto surgió en estos 4 años donde estuvimos trabajando junto con la OCDE, nuestra línea de base, casi la mitad de las empresas que cotizan en bolsa tienen 0 mujeres en el directorio, 0. Y respecto de las 500 empresas que tienen mayor nivel de facturación en Argentina, el 75% tienen 0 mujeres. Cuando hablamos del 25% que tienen mujeres, muchas tienen una sola mujer, lo cual también es un avance, pero representa un desafío porque también es muy difícil ser la única mujer en el directorio porque se da un combate por la diversidad en absoluta soledad. Y después hay varios estudios, entre ellos estudios de McKinsey, que establecen una relación proporcional entre la participación de las mujeres en directorios y ámbitos de decisión de la empresa y la rentabilidad de la empresa. ¿Esto qué significa? Que la mujer eleva no solamente el nivel de diversidad en los directorios, órgano máximo de decisión de las empresas, sino que hace que las empresas sean más rentables. Por eso, cuando tratamos de llevar adelante estas buenas prácticas de la OCDE respecto de la gobernanza corporativa de las empresas, entre las cuales está el rol de la mujer, le decimos a los empresarios que todavía siguen siendo muy refractarios en nuestro país y en el conjunto de países de América Latina, si no lo crees por una cuestión de valores, créelo y ponerlo en práctica por una cuestión de rentabilidad. Actualmente, desde el ámbito privado, sigo trabajando con la OCDE porque estimamos que este trabajo por aumentar el nivel y la presencia de las mujeres en los directorios es fundamental porque mejora los niveles de gobernanza corporativa, pero además, al mejorar los niveles de gobernanza corporativa, también aumenta el mercado de capitales que en Argentina no existe. Luego seguramente David Termini le va a hablar de eso porque está en ese mercado. Entonces hay una relación directa entre presencia de la mujer en los directorios, aumento de la rentabilidad de las empresas que tienen mujeres en los directorios, una mejora en los niveles de gobernanza corporativa de las empresas y en consecuencia un aumento del tamaño de mercado de capitales que en Argentina es absolutamente chico y eso nos permite financiar el desarrollo. Y para ir finalizando y después dejar algunas cosas para la ronda de preguntas y respuestas, estamos en un día especial porque la IGJ lanzó una resolución hoy que muchos están analizando y que está generando un nivel de debate acerca de ¿es necesario poner un cupo al nombre, a la cantidad de mujeres que tiene que estar en los directorios? Bueno, luego podremos, en el ámbito de las preguntas, conversar sobre la experiencia de Francia, país que conozco muy bien porque viví 12 años, y qué ha pasado con Francia, siguiendo justamente las buenas prácticas de la OCDE, que también se encontró frente a esta disyuntiva de cómo hacemos para que haya mayor cantidad de mujeres en los directorios. Y la reflexión final, para cerrar esta primera intervención, es: nos encontramos frente a una pandemia, que es un hecho histórico en la historia de la humanidad. Nos enfrentamos a la peor crisis de la humanidad en los últimos 100 años, según los datos de la OCDE, y el futuro es completamente incierto. Con lo cual, ¿cómo podemos afrontar ese futuro incierto si no colocamos mayor nivel de diversidad en los órganos de decisión? No solamente con el tema de las mujeres, sino también abrir los órganos de decisión a hombres y mujeres que traten temáticas distintas a las que se tratan hoy en los directorios, porque si no acentuamos el nivel de diversidad, si no colocamos mayor cantidad de diversidad en los directorios, vamos a tener una mirada muy corta y justamente frente a un mundo que es cada vez más complejo y en donde estamos cada vez más expuestos a este tipo de crisis sistémica como la que estamos atravesando, el no contar con diversidad es un error estratégico. Muchas gracias, Marce. Tamara, sumándote un poco a dar marco. Dale.
Bueno, buenas tardes a todos. Me encanta, me fui anotando cosas que decía Marcelo porque creo que nos vamos complementando, ¿no? A medida que vamos avanzando. Además ya nos conocemos, así que también sabemos cómo pensamos. Bueno, les cuento un poquito más de mí. Yo soy socia de KPMG, ingresé en KPMG de Junior hace un poco más de 20 años por el diario, en ese momento era por el diario. Empecé en auditoría y hace 2 años y medio ya, que estoy a cargo del área de la estrategia comercial de KPMG. Siempre me gustó todo lo que tenga que ver con lo comercial. Y bueno, en este nuevo rol, en este nuevo desafío que acepté hace 2 años, me abrió la puerta también para comenzar a formar parte del comité ejecutivo. Soy la única mujer y también la primera mujer en la región que tomó este rol de estrategia comercial en KPMG. Hace un poco más de 3 años, ya 3 años y medio, junto con Gaby Terminielli, que está ahí sentadita al lado mío, en otro lado, pero a mi izquierda, lanzamos el capítulo argentino de Women Corporate Directors. Women Corporate Directors es una organización global que tiene presencia en todos los países, en todos los continentes, no en todos los países, pero sí en todos los continentes. Agrupa mujeres CEO, presidentas, dueñas y directivas, miembros de board de las compañías más grandes del mundo, y tiene varios ejes, que uno de ellos es trabajar con los organismos de Contralor, justamente para desarrollar estas políticas que comentaba Marcelo, que hay en otros países, políticas para que más mujeres ocupen puestos de decisión. Otro de los ejes es ayudar a estas mujeres que ocupan estos cargos a seguir creciendo dentro de sus roles de directivas y tener más directorios, o sea que trabaja de la mano de los headhunters para ayudar a estas mujeres a seguir asumiendo roles importantes de decisión en compañías. Y también trabajamos con Gaby acá en Argentina a darles más visibilidad a nuestras miembros, que hoy somos más de 50 ya, y trabajamos cerca de los medios. Ustedes vieron que en los medios faltan mujeres en los paneles cuando hay paneles hablando de negocios, entonces somos una fiel convencidas y ayudamos a que nuestras miembros puedan ser parte de los paneles y haya mujeres hablando de negocios y no mujeres hablando de temas de mujeres. Así que después Gaby me va a sumar si me olvidé también algo de decir, pero ese es el foco principal de nuestra organización. Y un diferencial que tiene nuestra organización es que todos los temas que abordamos son temas de negocios, son temas corporativos, y eso es una característica nuestra. Bueno, yo quería compartirles, pensando en compartir números, 3 datos que me parecen, o 3 informes que hacemos desde KPMG que me parecen relevantes. Uno que comenzamos a hacer justamente a partir de que empezamos a acompañar, KPMG es main sponsor de WCD en el mundo, y lo hacemos todos los años con Revista Mercado. Ahora en agosto está por salir el de este año para ver la evolución. Vieron que hace poco, que todos los años Revista Mercado lanza las 1000 empresas de mayor facturación en el país. Lo que hicimos ya por 3er año consecutivo es incorporar y decir, bueno, de esas compañías, de las 1000 empresas que más facturan en nuestro país, ¿cuántas mujeres hay en esos directorios? Los números son bajos, está bastante alineado también a la cantidad de mujeres que hay en los directorios de las empresas cotizantes, y la cantidad de mujeres en directorio de estas compañías hasta el año pasado, primero fue del 8%, después fue del 10%, el aumento es muy de a poquito. Vamos a ver el mes que viene, este mes, en agosto, cómo da este año. También es importante decir que dentro de este 10% de mujeres en directorio, solo el 6% son directoras titulares y el otro 4% son directoras suplentes. Ese es un dato duro. Y otro dato duro que me gustaría compartirles, y si quieren para dejarnos pensando un poquito más y después para las preguntas, es también desde KPMG a nivel mundial hacemos un estudio ya hace casi 10 años, que se llama CEO Outlook, que se hace en más de 100 países, a más de 1.300 CEOs, en donde se les hacen algunas preguntas de gestión para ver qué es lo que piensan, ¿no?, estos CEOs. Y a su vez también pueden ser hombres o mujeres, y a su vez también hacemos un informe que lo hace Alemania, y es anónimo, o sea, no sé decirles qué CEOs participaron,
pero sí sé decirles que participaron más de 50 CEOs de nuestro país en el informe que hacemos de CEOs, y también hacemos un informe de CEOs, pero solo para mujeres, donde participaron más de 62 de argentinas, de 62 CEOs mujeres, participaron más de 45 países alrededor del mundo y casi 1.200 mujeres respondieron, y me tomé el trabajo de decir, bueno, a ver, hablando de esta diversidad que hablaba Marcelo recién, nosotros trabajamos mucho con Gaby en WCD, y yo personalmente soy una convencida, y después de estar en la mesa chica lo confirmo aún más, cuán importante es la diversidad de pensamiento en la mesa chica, en los directorios. Qué importante que es que haya hombres y mujeres, pero sobre todo porque pensamos distinto, porque tenemos una mirada distinta de las cosas, y después me puedo explayar más o podemos hablarlo más, pero cuán importante que es también ubicar en la mesa chica profesiones distintas. Antes uno veía que los directorios eran todos iguales, y si nos sentamos todos que pensamos todos iguales, es imposible encontrar decisiones ricas. Siempre hablamos con Gaby, qué importante que es tal vez tener una mesa en un directorio importante, de una compañía importante, donde tienen mucho estrés, tal vez tener un psicólogo en la mesa, no sé si alguno vio la serie Billion, que hay una psicóloga que los ayuda a hacer negocios, o cuán importante es en una empresa de oil and gas tener o en todas las industrias, tener a una persona que sepa de sistemas. ¿Cuándo antes íbamos a estar pensando en un directorio tener a una persona de sistemas? O sea, la diversidad en el directorio es clave. Yendo a esto, vuelvo al comparativo que les contaba que hicimos, y cuando a una misma pregunta se le preguntó a CEOs hombres o a CEOs mujeres qué consideraban que era un negocio realmente resiliente, esta encuesta es importante tener en cuenta que fue previo al COVID. ¿Y por qué es importante? Porque está bueno tener en cuenta que no se tuvo en cuenta, o sea, fue previo a tener en mente la pandemia, para que veamos cuáles son las respuestas que surgieron en los hombres y mujeres. ¿Qué consideró un hombre un negocio realmente resiliente? La mayoría consideró proteger el negocio principal de la empresa. Sin embargo, la mayoría de mujeres consideraron que era importante adaptarse al entorno cambiante de los negocios, ¿no? Qué importante la visión de la mujer, o de la mayoría de las mujeres, para un momento como este, que todas nuestras organizaciones están en un momento cambiante. Cuando se le preguntó también qué acciones consideraban que necesitaban tener en cuenta para el crecimiento y para el logro de sus objetivos en los próximos 3 años, el hombre habló de tener en cuenta las nuevas tecnologías, y la mujer habló de ofrecer productos y servicios en una plataforma online. Otra vez les cuento y les remarco que esto fue previo al COVID, qué importante que es hoy tener en cuenta, o qué importante fue tener en cuenta para en esta etapa que estamos atravesando la plataforma online. Y otra pregunta que me parece importante compartirles es cuando se les preguntaron dónde invertirían, dónde ponen el foco en sus inversiones de los próximos años, el hombre respondió en adquirir nuevas tecnologías y la mujer respondió en el desarrollo de nuevas capacidades y habilidades de nuestra gente. Y yo me permito reflexionar sobre y digo, ¿hay alguna respuesta que sea mejor que otra? No, porque estamos viviendo, y creo que el COVID es fundamental y lo deja al descubierto, cuán importante hoy es ponernos a pensar en las capacidades de nuestra gente, en acompañar a nuestra gente, y cuán importante es invertir también en tecnologías. Entonces yo quería compartirles esta comparación de ambos informes o de ambas perspectivas, simplemente para mostrar en números qué importante que es tener visiones diferentes en una mesa chica. Así que bueno, estos eran los datos, después obviamente estoy abierta a preguntas, pero que les quería compartir que me parecían relevantes. Sumamente interesante, y bueno, va completando también lo que empezabas planteando vos, Marce, de por qué es relevante la diversidad a nivel de gobierno corporativo, ¿no? Y ahí, Gaby, te invito a... Bueno, gracias a todos, gracias por la invitación. Creo que Marcelo y Tamara dieron un muy buen panorama de la situación actual de mujeres en directorio, y también por qué es importante la diversidad. A mí me gustaría hablarles un poco
a las chicas más jóvenes, que seguramente hay un montón de alumnas de la universidad ahí mirando y participando. Yo estuve muchos años en Voces Vitales, compartiendo con Laura también un espacio donde tuvimos la posibilidad de mentorear a chicas muy jóvenes, y hoy estoy en WSD, donde también encuentro mujeres líderes, y tuve la posibilidad de entrar en muchas empresas a dar charlas, talleres, y yo siempre empiezo con 3 números nada más, y dejo que la gente reflexione acerca de esto. El primer número es el 60% de mujeres graduadas de las universidades, que es un número que se repite en todos los países prácticamente. El segundo número es 50% de mujeres en mandos medios. Y después un 3% de mujeres CEOs de compañías. O sea, ¿cómo puede ser que de 60 pasemos a 50 mandos medios y después caigamos a 3%? ¿Qué pasa en ese periodo entre el mando medio y el rol de liderazgo o el número 1? Bueno, ahí es donde tenemos que empezar a analizar cómo diseñamos nuestra carrera desde muy jóvenes. Hoy hablando con Tamara decíamos, y uno de los proyectos nuestros es llevar todo esto a las universidades a hablar con las chicas más jóvenes. Para mí uno de los temas claves es cómo diseñamos la carrera, de entrada cómo la diseñamos, desde muy jóvenes. Pero hoy encima tenemos una gran oportunidad, las mujeres, para ocupar esos lugares. No es menor lo que pasó hoy, la resolución de la IGJ. Más allá de las limitantes que tenga, más allá de que quizás abarca un espectro chico de empresas, que sea a futuro, todo lo que quieras, pero es un paso importante que va a marcar una tendencia para que las empresas realmente asuman compromisos para la promoción de mujeres desde el primer momento en que la mujer entra a la empresa. La mujer cuando entra a la empresa tiene que tener las mismas posibilidades para ser representante de la empresa en una cámara, en una entidad, en una asociación, porque es ahí donde se conoce realmente a la gente. Ahí se conocen los diferentes perfiles. Hay mujeres que han hecho carreras fabulosas, pero no han salido de la empresa. Entonces, hoy, cuando alguien busca una mujer en un directorio, ¿cómo la van a encontrar si nunca salió de la empresa? Es muy difícil, porque todavía la gente se maneja por referidos y creo que va a pasar mucho tiempo para que todas las normas de buen gobierno corporativo, como dice Marcelo, que los directorios sean elegidos por ahí por headhunters, todavía se maneja los referidos. Entonces, si la mujer no tiene visibilidad, es imposible que la elijan. Entonces, el tema es las decisiones que la mujer va tomando a lo largo de su carrera profesional para poder superar el mando medio y que no afloje de alguna manera en ese momento del ciclo vital donde lógicamente va a tener que destinar más energía por ahí al armado de la familia, y esto es innegable que va a ser así. Pero si uno arranca la carrera pensando que va a superar ese momento, va a llegar afianzada económicamente y profesionalmente a ese momento. Entonces toda su estructura va a ayudar para que ella no tenga que aflojar. Está comprobado, y esto con estudios, que la mujer entre los 30 y los 35 años o deja la carrera profesional en la empresa o se ameseta. Entonces, esto es un tema muy importante. El tipo de carrera profesional y académica que elige. En general las mujeres hacen carreras silos, o sea, se meten en un área de recursos humanos y siguen profesionalizándose en ese mismo área, con lo cual se están poniendo un techo ellas mismas. Yo hice un MBA, yo soy psicóloga, y a los 49 años hice un MBA. Había muy pocas mujeres. Entonces empecé a averiguar por qué había tan pocas mujeres. Los MBAs tienen requisitos. Uno de los requisitos es que tenga alrededor de 5 o 6 años de experiencia laboral, con lo cual está coincidiendo con el momento del ciclo vital en que
en general quiere formar una familia o tiene chicos chiquitos. Yo siempre digo, cuando hice el MBA tenía muchos compañeros que tenían bebés varones, o sea, compañeros varones. No tenía ninguna compañera mujer con bebé, porque era imposible asumir eso. ¿Cómo? Te expulsaba mismo a la universidad a no poderlo hacer. Exactamente, exactamente. Entonces, las universidades quieren mujeres en el MBA, pero no bajan los requisitos o no adaptan los requisitos. Sería muy fácil adaptarlos para que ellas puedan acceder a eso, porque todavía los MBA son estudios que te abren posibilidades y que optimizan tu currículum. Eso por el lado de las mujeres. Después, respecto de BIMA, si quieren les comento lo que BIMA, primero les voy a decir, yo soy psicóloga y entré en este directorio, como decía Tamara hoy, es un perfil totalmente distinto porque estoy con 11 varones, los 11 son del sector bursátil, es un desafío importante, pero hace 3 años que estoy, y en la medida que fui asentándome en ese lugar, me di cuenta que yo llevaba cosas a la mesa que probablemente no hubiesen llegado a la mesa si no hubiese estado yo con una mirada completamente distinta. Entonces, saber que uno aporta desde su lugar, y cuando salimos con Tamara al mundo, a los institutes que hace WSD, vemos mujeres tan diversas en 4 o 5 directorios, que por ahí son mujeres que hicieron carreras en bancos y están en directorios de una startup en Silicon Valley. Esto es la tendencia en el mundo. Por eso Marcelo decía, estamos tan lejos del mundo, pero bueno, tenemos que ir hacia ahí. Y me gusta hablar con las más jóvenes porque tienen toda la hoja en blanco. Entonces, si ellas saben que se puede, que pueden llegar ahí, que a los 50 años van a tener, si se formaron, hicieron una muy buena carrera, van a tener muchos años más de vida productiva. Bueno, entonces las decisiones que van tomando a lo largo de su vida, incluso quién va a ser su compañero de ruta, cómo van a armar su estructura para que la acompañe, esas decisiones van a ser acertadas. Pero cuanto antes empiecen a diseñar su carrera, va a ser todo más efectivo y productivo. ¿Querés que te cuente algo de BIMA, del panel de gobierno corporativo, algo de eso? Dale, contame. Bueno, en BIMA hay, hace un par de años tenemos un panel de gobierno corporativo. Esto quiere decir que las empresas voluntariamente se listan en ese panel y tienen que tener algunos requisitos extra a los que pide la Comisión Nacional de Valores. Y uno de ellos es que su directorio esté formado por personas, no todas del mismo género. No hablamos de cupo, sino que no todo el directorio tiene que estar formado por personas del mismo género. Lo que ocurre ahora, un poco lo que decía Marcelo, es que ponen una mujer. Pero es un primer paso. Es como que está bien tener una mujer. Yo creo que eso va a ir cambiando, va a llevar tiempo, pero bueno, es un muy buen primer paso. Nosotros tenemos muy pocas empresas listadas acá, porque bueno, uno de los requisitos que no se cumple en general es que no tienen mujeres en el directorio, entonces no pueden listarse en este panel. Pero bueno, creo que va a llevar mucho tiempo y por eso estamos contentos con lo que salió hoy de la IGJ, por más que tenga miles de limitaciones y que sea para un mercado muy chico, pero es un avance importante. Bueno, ya vamos a retomar, Gaby. Así que ahí también reconociendo que Gabriela fue una de las primeras personas que me estimuló a mí en el desarrollo de carrera todo lo que es networking. Que es cierto que uno cuando hace carrera se la pasa escondida, creyendo que trabajando escondida y siendo la mejor alumna, ¿viste? Con eso alcanza, y la importancia del networking, ¿no? Laura, sí. antes de pasar, ¿puedo agregar algo de eso? Porque a mí también
Gaby me De hizo... ahí fuimos tejiendo estas redes. Gaby es una gran conectora, pero algo que me parece importante, perdone, pero para sumar a lo que dijo Gaby, más lo que dijiste vos, y creo que Marcelo también habló del networking o del participar en organizaciones. Yo vengo de 20 años de una Big Four, o sea que una compañía que me relacionaba con un montón de compañías de primera línea, con un perfil muy comercial que dentro de auditoría es bastante raro. Entonces yo creía que tenía un networking espectacular y que conocía un montón de gente y que, nada, eso creía. Y cuando conocí a Gaby tuvimos que empezar WC de cero y como decimos salir a patear la calle, porque era un poco así, ¿no? Con cargos, buscando mujeres de cargos altos, pero era una organización que acá no era conocida, por más de que en el mundo sí lo era. La verdad que me di cuenta que no tenía, que era esto mi espacio de networking, porque me pasaba lo mismo que a vos, me quedaba dentro de mi oficina trabajando, los balances. Entonces eso que Gaby hace mucho hincapié, y que las que lo escuchamos, yo lo aprendí a los 40, y justo hoy hablábamos con ella, yo le digo, ojalá hubiera tenido una Gaby a los 30, porque en el momento que entré en crisis con mi maternidad y todo, hubiera tenido alguien que me guíe, y bueno, me guié sola, pero hubiera sido más fácil. ¿Por qué? Porque ese networking que uno a lo largo de su carrera no le pone el ojo, y que Gaby habla de que arrancarlo de jóvenes, realmente se los digo, habiéndolo vivido, ese consejo que ella misma me dio hace 4 años, y es muy importante, es gran parte de la carrera, es gran parte de poder, el día que uno quiere estar en un directorio, poder ver por dónde empieza. O sea, es un factor igual o más importante que todo el expertise técnico, porque el expertise técnico cuando uno llega a ese espacio lo tenemos todo. Sí, ya, tal cual. Así que es un gran Exactamente. diferencial. Es muy válido esto, ¿no? El expertise técnico, cuando vos llegas al mando medio, no es un diferencial. El diferencial para superar el mando medio va a ser esa agenda o la visibilidad que vos hayas tenido, o lo referente que podés ser en un tema. A veces yo hago mucho coaching 1 a 1 con ejecutivos y le digo, bueno, a ver, ¿en qué sos bueno? ¿Para qué podés hablar en un panel? Bueno, desarrollemos esto, porque técnicamente vas a encontrar un montón de competencia. Pero si vos sos referente en algo, o sea, yo sé que Marcelo es, sé que Marcelo es gobierno corporativo, sé que Laura es pyme, es universidad, es academia, sé que Tamara es una emprendedora dentro de la corporación, que es como raro dentro de las corporaciones que alguien sea emprendedora y ella emprendió WC dentro. O sea, tengo muy claro quiénes son ustedes. Y me imagino los imagino hablando en un panel en la televisión. No es común esto en la gente, pero se puede desarrollar. Entonces, creo que es un buen consejo para que las chicas vayan pensando en qué son buenas. Sí, y que hay que estar atenta a desarrollarlo y que no tiene que ver con la cantidad de contactos. Porque a mí me pasaba un poco como a Tamara, que también creía que, y de hecho tenía muchos contactos y mucho acceso, pero saberlos trabajar, que es un poco, viste, lo que hablamos mucho con vos, Gaby, de cómo hacer de eso algo activo, ¿no? Pero bueno, no quiero demorar de dejar que nos comparta su experiencia y también se sume en este debate Cecilia, y ver también ella cómo vivió ese desarrollo de carrera y los desafíos desde hoy de siglo XXI. Bien, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me encanta participar de este siglo, la verdad estoy muy agradecida por la invitación. Me ha resultado sumamente interesante escucharlos a todos. Particularmente yo comencé a trabajar en recursos humanos, en diferentes roles, siempre dentro de gestión humana, en recursos humanos. No tuve una Gaby a mis 30 que... no tuve una Gaby a los 30 que me orientara. La realidad es que, bueno, tengo una fuerte expectativa de que en esta instancia, como muchas otras que se están llevando a cabo en diferentes ámbitos, nos inviten a la reflexión, que nos ayuden a reconocer la realidad, que seamos conscientes de que estamos en un camino y todavía tenemos muchos estereotipos arraigados fuertemente.
como les decía, en realidad yo comencé trabajando hace 18 años en recursos humanos y hice un trayecto por organizaciones de call center, servicios, high-tech y bueno, en última instancia, antes de sumarme al siglo XXI, en la industria automotriz particularmente. La verdad es que, y quisiera tomar este espacio como para compartirles algunas experiencias personales que fueron para mí significativas en el ámbito profesional y personal. Tuve la oportunidad unos cuantos años atrás de vivir un tiempo en Nueva Zelanda y allí comentaban con orgullo que había sido el primer país del mundo en imponer el voto femenino. Y lo recuerdo como algo que comentaron fuertemente más de una vez, esto fue 120 años atrás. En Argentina nos tocó ese espacio a finales de los 40, cuando ya mi papá y mi mamá habían nacido, cuando sucedió este hecho. Y más allá de esto de hablar de mi edad específicamente, habla de lo reciente, del poco tiempo histórico que tiene esta discusión en la agenda de todos, ¿no? El acceso a la educación, hablaban hace un rato, la posibilidad de disponer de bienes, la incorporación en el mundo laboral, entre muchas otras cuestiones, siempre fueron conquistas que se dieron años o décadas después de que fueran concedidos a los hombres. Y eso creo que la realidad es que también nos invita a reflexionar al respecto. Cuando me invitaron a sumarme y vi el interrogatorio de por qué creemos que es importante impulsar que haya más mujeres en puestos de liderazgo, ¿no? Y ahí me pareció sumamente interesante algunos datos que trajo Marcelo, me resultaron muy interesantes y algunas experiencias personales mías, ¿no? En relación a la investigación de McKinsey que mencionaba, que concluyó entre otras cosas, que la presencia de las mujeres tiene, en puestos de alta gerencia o de dirección, tienen una implicancia en los resultados, en la calidad de la gestión, del liderazgo de esas organizaciones, y la realidad es que parece interesante por qué, plantearnos, decir, ¿por qué creemos que esto sucede? Y no es desde la perspectiva de que las mujeres sean mejores, sino, bueno, Tamara y Marcelo nos hicieron un comentario claro respecto a cómo, a este punto, y verdaderamente creo la mirada diversa que aporta la mujer en muchos de esos casos, en la riqueza que nos entrega poder contar con una perspectiva diversificada en una mesa de decisiones, que sin duda es una ventaja competitiva muy grande y que desde luego va más allá de solo la perspectiva de género. También en el más amplio concepto de la diversidad, porque en definitiva estamos hablando de las competencias que se ponen sobre la mesa al interactuar y potenciar esa toma de decisiones, ¿no? Mi perspectiva, aportar otra mirada en las empresas, en las organizaciones, quizás con una mayor sensibilidad, una escucha más activa desde otro rol, y que facilita, por ejemplo, facilitando la vinculación interpersonal. Son buenos ejemplos de aquellos aspectos que creo enriquecen cualquier mesa de decisiones. Y siendo así, ¿por qué todavía hay muchos menos mujeres en los roles de dirección de lo que proporcionalmente hay en otra jerarquía? Y bueno, Gabriela nos traía algunos datos bastante críticos en este sentido. Y yo creo que buena parte de esto se explica por dos cuestiones, principalmente, y complementando las miles de razones que hay de fondo, pero creo que estas es importante que las resaltemos. Por un lado, todavía tenemos limitaciones y autolimitaciones. Yo misma sentí muchas veces en determinados espacios de mi vida profesional que algunos desafíos serían más fáciles de afrontar si yo fuera hombre, por la familia, por los hijos, por la casa, por el que diera el entorno, por el temor a exponernos en ciertos ámbitos, en ciertas conversaciones. Es la realidad, ¿no? Estos sesgos existen, son una realidad. Y esta situación nos hace partir de una base que nosotras mismas, que viene muy arraigado desde la crianza y de cuestiones muy culturalmente establecidas, de que ciertas responsabilidades son nuestras,
en primera instancia, en estos roles principales que hablamos principalmente de los hijos y de la casa, que mencionaban recién, ese impasse que se toman nuestras profesionales entre los 25 y 35 años, porque se van a enfocar más en cuestiones más cotidianas, y la verdad que eso es como una extra responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad también adicional que muchas veces nos la imponemos como una autolimitación. Y creo que una mujer tiene que poder sentirse capaz de explotar su potencial, desarrollarse, crecer, aprender, tomar él o los roles que fueran de su interés, sin tener que sopesar esa carga o esa limitación adicional por lo que se espera socialmente en otros ámbitos. Estas investigaciones y estos comentarios nos decían que la voluntad que manifiestan las mujeres y hombres no son muy diferentes respecto al tipo de roles que quieren alcanzar, pero finalmente lo que se termina dando en los hechos realmente dista mucho de esa manifestación inicial que plantean. Y antes de poner el segundo punto, que creo que también es muy importante en esto, les cuento particularmente cuando ingresé, trabajando en industria automotriz, industria tradicionalista, si las hay realmente, y hay un poco, creo que es vinculable a lo que planteaba Tamara desde las Big Four. Son industrias muy, muy tradicionalistas en líneas generales, ¿no? Allí tomé un rol gerencial y poco tiempo después pasé a reportar al presidente de la subsidiaria argentina, y me permito abrirme para contarles dos cuestiones de esta experiencia principalmente. Por un lado, no sé si puedo cuantificar realmente la cantidad de reuniones que asistí siendo la única mujer en un grupo de 15, 20 personas, ¿no? Muchos de ellos japoneses o de otras culturas, y esto ya desde el vamos marcaba una diferencia, y desde las miradas en adelante, ¿no? Y después, personalmente, ese cambio de rol que yo tuve en esta organización implicaba para mí un mayor esquema de viajes, entre otras cuestiones, y por ello me tomé un mes en aceptar ese cambio y comentarle a mi pareja sobre ese cambio, aunque moría por el rol y la oportunidad, pero solamente limitada por mi cabeza, estuve cerca de rechazarlo, porque eso implicaba delegar determinadas responsabilidades domésticas que asumía necesariamente mías y exclusivamente mías. Finalmente lo tomé, fue una experiencia grandiosa y un salto exponencial en mi carrera. Entrando en el segundo punto, que me parece importante resaltar también, llego a comentarles mi experiencia en Siglo, que fue otro gran salto, y que yo encaré este desafío de una manera bastante diferente. Y mi proceso de sumarme a Siglo fue muy tranquilizante para mí conocer de antemano a una líder de una experiencia laboral anterior, que se encontraba ocupando un rol de vicerrectorado, y a su vez conocer la autoridad máxima de la organización, a la rectora, como otra mujer, y la verdad que en ese entorno, en ese espacio diferente, terminé de cerrar que hay determinadas organizaciones que se postulan, o se autopostulan desde la no diferencia, desde no hacemos diferencias, y otras que toman un rol de transformación y de impactar en la comunidad, particularmente en estas temáticas, ¿no? Que discuten lo que tienen que discutir, que otorgan la agenda que necesitan otorgar a las preocupaciones sociales, que toman un rol que va más allá de no hacer diferencia, porque en definitiva el no hacer diferencia termina continuando y perpetuando lo que viene ya socialmente por inercia. Esas organizaciones que eligen involucrarse activamente, accionar, compartir, educar, concientizar. Y ese es el compromiso que estoy viviendo hoy en Siglo. Y más allá de las políticas que buscamos y que implementamos en relación a la maternidad, a la lactancia, formaciones específicas a toda la población en esta materia, la adhesión a la ley Micaela, entre otras cuestiones, particularmente invito a las personas y a las organizaciones a involucrarse y a accionar, porque creo verdaderamente que el camino es que seamos cada vez más las personas y las organizaciones que nos decidimos a accionar y a trascender de esta manera, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Ceci. Y un poco para retomar esto de primero, como dos grandes temas. Uno es esto que les preguntaba antes, o que comentabas, Gabriela, de las claves o cuáles son las cuestiones que uno tendría que tener en cuenta para impulsar una mayor presencia de mujeres a nivel de los directorios. Y después sí querría retomar un poco lo de la experiencia que comentabas, Marcelo, en Francia, y debatir un poco esto, si está bueno de que aparezca una mañana una legislación que impulse el cupo, o si quizás, si con eso alcanza, o realmente hay que trabajar desde otras dimensiones, ¿no? No sé quién quiere empezar. Hablando de las claves para llegar al directorio, nosotros con Tamara lanzamos un premio que no existía, un reconocimiento, no un premio, que no existía en nuestro país, que es el de Mujer Destacada del Ámbito de los Negocios, que ya está muy posicionado el premio, el reconocimiento, perdón. Y el primer año que lo hicimos, que va a una base muy importante de gente, con criterios muy establecidos, salió prácticamente siempre el mismo nombre de la misma mujer. Y esa mujer, justamente ese año, no había hecho nada relevante, no estaba en un cargo ese año, había sido... Y nosotros decíamos con Tamara, ahí nos dimos cuenta la importancia de la visibilidad. La ponían como si fuese un genérico. Claro. Mujer ejecutiva igual esa mujer. Bueno, de hecho... Que ya no estaba atado a que hiciera o no hiciera nada, sino de que hecho, era... ahora que Gaby cuenta eso, me acuerdo, Gaby, ¿te acordás que cuando nos reunimos en el jurado, uno de los headhunters que participaba, nos decía, ustedes saben que armamos una búsqueda de directores y había una mujer en la lista, ¿no? En la terna final. Y la persona, que era un hombre que estaba del otro lado, no se acordaba el nombre de la persona, y ponerle que se llamaba Pepita, y el tipo decía, bueno, que venga también esta... y decía el nombre de esa única mujer, que era el único nombre que le venía a la mente. Era como que no podían asociar que hubiera otra mujer. Bueno, eso me parece como sumamente interesante, y un poco también en lo que contaba Ceci de su experiencia, que es que muchas veces es muy difícil encontrar modelos de rol. O sea, cuando ustedes plantean que uno desde temprana edad tendría que plantearse un propósito de carrera, en realidad, o por lo menos esto lo tomo de mi experiencia, pero ahora, viste, como decíamos en Voces Vitales o mentoreando a otras chicas más jóvenes, no tienen ni idea lo que te pasa en un directorio, y es como un coto cerrado entre que nosotros tenemos poca cultura de estudio de gobierno corporativo. Hay muchos libros de management, de las 3 claves para negociar, 2 para coachear y 5 de recursos humanos, pero gobierno corporativo... Pero, ¿sabes? Permitime, Laura, me parece muy importante el punto que traes, porque hablando con headhunters que son, aparte, parte de WCD, que están muy involucradas en la búsqueda de mujeres y muy comprometidas con el tema, nos decían, lo que pasa es que nos piden mujeres para directorio con experiencia en directorios. Si no hay mujeres en directorio, ¿qué experiencia? Es lo mismo pedirle a un chico de 18 años que tenga experiencia laboral. Entonces, lo que te digo yo, habiéndome sentado en un directorio ya estando hace 3 años, es que no hay forma de saber sobre directorio si no te dan la posibilidad de sentarte por primera vez ahí. No hay libros, no hay libros que te... O sea, vos podés estudiar toda la regla de gobierno corporativo y de compliance del mundo, pero cuando vos estás sentado ahí... Sí, y el juego es muy distinto al juego de gestión, viste que el juego de directorio... Por supuesto. Además, vos vas a tener el experto de compliance
o de afuera, como un KPMG, que son un número 1 en compliance, y entonces vas a ponerlo y que te explique lo que está pasando. Vas a tener un consultor como Marcelo que puede venir a explicarte lo que está pasando, o vas a tener dentro de tu misma empresa al líder de compliance, de ética, y entonces vos como director tenés que tener otra mirada, que no la aprendes hasta que no estás sentado ahí. Entonces, ¿cuán importante es que le den la oportunidad? Y si es necesario el cupo, bienvenido el cupo. Porque si es la Gabriela, única forma de que ¿te acordás hace 2 años en nuestra sala de reuniones en el Ministerio de Hacienda, estabas vos, estaba Tamara? Tamara. Yo además de consultor soy una persona de acción, a mí no me gusta quedarme en el diagnóstico, Sí. me gusta pasar a la acción. Y yo le dije, la única manera de incrementar la cantidad de mujeres en los directorios es a través de la discriminación positiva. Hoy salió un hecho de discriminación positiva, luego se analizará el extendido, porque es para empresas nuevas, para empresas con una determinada facturación, pero me gustaría, para hacer un poco el link, comentarles la experiencia de Francia y poner únicamente dos números. Voy a compartir la pantalla para eso. Fíjense lo que les contaba antes sobre ocupación por edad y género en Argentina, la distribución por rango etario. Vuelvo a lo que les comentaba al principio. En los países miembros de la OCDE, aquellos países, 37 países que originan el 75% de la inversión directa extranjera y 60% del comercio global, el 46% de las mujeres entre 25 y 35 años tienen educación superior, cuando ese porcentaje es el 35% para los hombres. Fíjense las diferencias que tenemos en el tema de mujeres en Argentina. Por más que haya más mujeres que tienen una educación superior y de calidad, esas mujeres ganan entre el 15 y el 20% menos que los hombres en los países miembros de la OCDE. Como les decía antes, ese porcentaje es mucho más alto en los países emergentes, pero, según la OCDE, un incremento de la participación de la mujer en el mercado laboral y sobre todo en los puestos de decisión, aumentaría el PBI de los países miembros de la OCDE en 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares. Y hoy estamos hablando del tema de la discriminación positiva. Estoy mostrando una tapa del diario Les Echos, que es el diario económico más importante de Francia, donde dice: Francia, campeona del mundo en la feminización de los consejos de administración. Dice que la ley Copé-Zimmermann, que fijó una cuota del 40% de mujeres en los consejos de administración a partir del 1 de enero de 2017, ya tiene grandes resultados. Hoy las mujeres ocupan casi el 44% de los lugares de los consejos de administración en uno de los índices franceses, que es el SBF 120, es el índice que viene por debajo del CAC 40, de las 40 empresas con mayor nivel de capitalización de Francia, pero igualmente dice que todavía a las mujeres les cuesta mucho pasar y entrar a los comités de administración. Dejo de compartir la pantalla y, como a mí me gusta hablar con cifras y sobre todo siguiendo el principio de la OCDE respecto que hay que poner en práctica políticas públicas basadas en la evidencia. Hoy se publica la resolución de la Inspección General de Justicia, se abre el debate en la Argentina, bienvenido el debate. Muchos dicen, pero no puede ser, ahora me van a imponer mujeres en mi directorio y puede entrar cualquiera. Se abre la cuestión de entra una mujer, no importa si sabe o no, como en su momento pasó con el cupo en la política, pero bueno, esa discusión va a ser en el corto plazo, porque en el mediano y largo plazo la situación tiende a equilibrarse. Acá la cuestión no es poner cuotas para que cualquiera esté en el Consejo de Administración, porque no importa si seas mujer o seas hombre, vos tenés que tener un impacto positivo en los resultados de la empresa y eso se evalúa, eso tiene una manifestación que se ve. Pero les voy a dar números acerca de esta ley Copé-Zimmermann. En el año 2007, antes de la aprobación de la ley,
había un 8% de mujeres en los consejos de administración de Francia, 8. La ley se aprobó en el año 2011. En el año 2016, el porcentaje de mujeres en los consejos de administración en Francia era del 38%. Es decir, en 9 años había pasado del 8 al 38. Hoy es casi el 44. Fíjense que en un plazo de tiempo relativamente corto, estamos hablando casi de una década, pasamos de 8% de presencia de las mujeres en los consejos de administración a más del 40%. La cuota se había fijado en el 40%. Y esto no hubiera sido posible sin la discriminación positiva. En el corto plazo puede pasar, sí, como pasó con la política. Ponen a la mujer y va la esposa del diputado, la esposa del senador, la esposa del gobernador. Pero en un eje de tiempo un poco más desarrollado, la situación tiende a balancearse y ahí sí se discute en base al currículum, en base a la experiencia y en base a los resultados. Y ahí sí vos vas a poder pedirle a una mujer que tenga experiencia en el Consejo de Administración porque la cuota te permitió entrar cuando antes te estaba vedado. Bueno, y en eso además tiene mucho que ver con la profesionalización de los directorios, en cuanto a evaluación de los directores, en cuanto a mecanismos de funcionamiento, porque si no el mismo criterio también ponen al hermano o al tío, que un poco... Totalmente. Entonces, las buenas prácticas de la OCDE, las buenas prácticas de la OCDE, gobernanza corporativa, tiene un set de herramientas sobre directorios profesionales donde se evalúan a los directorios y se evalúa el resultado de los directorios, con lo cual esto no es únicamente poner una mujer porque queda bien, o sea, acá hay todo un set de herramientas de buenas prácticas que todas juntas y a lo largo de un plazo de tiempo que va en general alrededor de los 10 años, se producen resultados positivos. Sí, y que quizás en eso es como lo clave o también lo que, digamos, que está bueno estas iniciativas, como contaban de BIMA y demás, de impulsar prácticas más profesionales, pues de hecho, mismo cuando cae Lehman Brothers, que uno decía por qué cayó Lehman Brothers y lo dejaron como simbólicamente caer, hay uno de los estudios de Harvard que muestra lo que era la composición de ese directorio, la bailarina, el amigo, el tío, el ex general a cargo, y era como decir, bueno, hasta acá llegamos, nunca más directorios que no están capacitados para llevar adelante lo que contabas, Marcelo, las responsabilidades que implica conducir el destino de una empresa, ¿no? Pero justamente, fíjate lo que decís, Laura, del tema de Lehman Brothers. No se habla que el tema de Lehman Brothers es un tema de mala gobernanza corporativa, de no aplicación de las reglas, de buena gobernanza de la OCDE y el tema de la diversidad. Y sin embargo, Lehman Brothers generó la primera crisis sistémica global en el año 2008 y todavía hay países que están sufriendo las consecuencias de las malas prácticas corporativas. Por eso cuando yo hablaba al principio de tener mujeres en los directorios, porque está probado por estudios que aumenta el nivel de rentabilidad, que el mejoramiento del sistema de gobernanza corporativa en el conjunto de un país permite desarrollar más el mercado de capitales, y que el mercado de capitales es necesario para poder financiar el crecimiento a largo plazo de un país. Son todas prácticas que tienen consecuencias y externalidades muy positivas, pero que comienzan justamente poniendo más mujeres en los directorios. Mira, Laura, yo quería decir algo al respecto. Yo, si vos me preguntabas el año pasado qué opinaba, yo estaba en contra de los cupos, porque estoy a favor de la meritocracia, ¿no? Entonces pensaba o creía que, bueno, que poner el tema cupos sobre la mesa generaba dudas y que justamente iban a decir, no, bueno, pero esta entra porque es la hermana de, la mujer de, la secretaria de. Y la verdad es que con el tiempo y análisis del tema cambié de opinión. ¿Por qué? Porque cuando me dicen, porque la verdad es que te dicen ahora justamente hoy, está mucho esa disyuntiva con la normativa de la IGJ, y la verdad en los directorios, ¿alguien se pregunta, los que están sentados en la mesa, cuántos saben de gobierno corporativo, cuántos libros leyeron de gobierno corporativo, cuál es la experiencia en el directorio anterior, o si entró porque es hermano de, amigo de, cuñado de, o sea, es lo mismo, no pasa por ser hombre o mujer. Y la verdad es que
si tiene que servir para ser un acelerador de algo que va muy lento, la verdad es que va muy lento, bienvenido sea. ¿Sabes por qué? Porque Gaby y yo conocemos varios casos, pero en este momento me viene a la mente uno, de una compañía que iba a hacer un IPO en Estados Unidos y fue a ver a un headhunter y le dijo, mira, para una mejor práctica, para hacer el IPO, yo necesito tener una mujer en el directorio. A ver, presentame alguna, medio como para cumplir con esa normativa o con esa mejor práctica, y entonces el headhunter le puso 3. ¿Sabes cuántas tomó? Tomó a las 3. ¿Por qué? Porque cuando arrancó con la búsqueda, era cumplir con una norma, que podría ser la de cupo. Era una mejor práctica, pero podría ser la de cupo. Ahora, cuando las tuvo sentada en la mesa para elegir esa una, que iba a poner solo porque la necesitaba, eligió a las 3. Entonces, si te tendría que decir en esa instancia, el cupo sirvió ¿para qué? Para poner sobre la mesa la cantidad de mujeres capaces que hay de ocupar esa mesa. Entonces, eso es lo que a mí me llevó a cambiar de opinión. Totalmente de acuerdo, y sí lo único que me preocupa, digamos, un poco lo hablábamos el otro día con Marcelo, el tema de que la norma que uno elija tiene que estar con lo cultural del país, y creo que la norma en sí misma tiene que estar acompañada, como decíamos antes, con una mayor profesionalización de los directorios en general, entre que son pocas las empresas de capital abierto, además las empresas en general todavía nos falta mucho en relación a lo que estaba contando Marcelo de buenas prácticas. Eso por un lado, y otra es que el caso de España, cuando puso cupo y no se controló, en realidad el cupo no movió la aguja y termina siendo desalentador. Entonces, eso es como ver, bueno, si lo vamos a hacer por la galería y después no va a haber quien controle o no va a haber ningún tipo de cuestión de si tenés las mujeres o no en el directorio, ¿no? Ese es mi punto de vista. Pero bueno, a ver, no sé cómo estamos de tiempo para preguntas y demás. Una de las preguntas que me llegó, y me llegó por privado, pero juro que me llegó, me preguntaban qué condiciones se necesitaban para poder participar del WSD. Tamara, ¿querés contar? Para ser miembro de WSD, la aplicación se hace en la página global, directamente en Estados Unidos, lo prueban también en Estados Unidos, y tenés que ser presidenta de una compañía, directora, o sea, miembro de un board de una compañía, CEO de una compañía, o dueña de una compañía. Esas son las características. ¿Querés agregar algo más, Gaby? Es una organización que reúne a la elite, son 8.500 mujeres más o menos que intervienen en boards. La verdad que es una organización muy exclusiva, muy exclusiva. Acá en Argentina y en algunos países de Latinoamérica incluso han tenido que bajar los requisitos porque se pedía una facturación de $200 millones, que para nosotros es un número, salvo las grandes corporaciones, es como imposible. Pero bueno, sí, por eso nosotros tenemos alrededor de 50 miembros, y es todo un logro que cuando viajamos a Estados Unidos nos han destacado como capítulo, que les ha parecido que en 3 años hayamos reunido 50 miembros en Argentina, les parece ciencia ficción, y por eso nos han destacado en los últimos años. Bueno, no sé, estaba viendo un poco en el chat muchos comentarios muy positivos que después le va a quedar para compartirlos y revisarlos, más que de preguntas, pero sí quería, a ver, una un poco, como recién sale hoy lo de esta ley de paridad para los directorios, quizás para quienes no están tanto en el tema y lo que implica el gobierno corporativo, que alguna de ustedes haga una breve referencia a qué es lo que marca esta disposición
y qué tipo de impacto creen que pueda llegar a tener en el mercado nuestro, ¿no? Tami, ¿querés hablar del tipo de empresa? Porque es bastante, nosotros la estamos analizando, hoy salió Sí. recién Sí, publicada, hecho, por eso digamos, no queremos dar ningún dato, no sé si Marcelo la pudiste leer a fondo, sabemos que no entran las empresas No, cotizantes. no entran, sí, no entran las cotizantes, no entran dentro de las del artículo de la ley 19.550-299 que agrupa más que nada las grandes empresas, también tiene ciertas limitaciones, es para empresas nuevas, o sea, a ver, es una opinión muy personal, porque esto es como reciente, ni siquiera pudimos entre nosotros ni charlar, porque esto salió hoy. Por un lado digo... ONGs, ¿no? Empresas y ONGs. O sea, es empresas y organizaciones de la sociedad civil. Sí, pero te limita que no incluye las que tienen un capital superior a 50 millones de pesos, con lo cual las empresas más grandes, que es la que tal vez ponen más foco en el directorio, que tienen un directorio más robusto, o que deberían tener un directorio más robusto, quedarían afuera. Pero así como digo eso, también digo o estoy de acuerdo con lo que decía Gaby, que es un comienzo, que es un comienzo, y que si bien las empresas grandes o las más grandes no forman parte, me pongo a pensar, hay que esperar, pero me pongo a pensar y digo, bueno, no sé si no las va a incomodar seguir teniendo directorios sin mujeres, empezando a salir, a tener estas políticas en el país. Tenés otros organismos de contralor, porque la IGJ, recordemos que regula lo que es Buenos Aires, pero tenés otros organismos de contralor que habría que ver cómo reaccionan, si dicen, che, ¿qué nos ponemos a hacer? La CNB o las organizaciones de personería jurídica de otras provincias, o sea, creo que es un comienzo. Nosotras con Gaby venimos hablando que en estos últimos años el tema de diversidad de género y sobre todo diversidad en la mesa de decisión es un tema que se viene poniendo sobre la mesa. Creo que podríamos decir, bueno, es una acción concreta, grande, chica, limitada, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, el monto, el 50%, no el 50%, pero es una acción. Entonces, bueno, hay que ver qué consecuencias trae esa acción, pero es como muy reciente, ¿no? Sí, en el caso de IDEA, yo formo parte de la red de gobierno corporativo IDEA, la recibimos ayer, la información, así que se está analizando. Vamos a ir por las cuestiones positivas, es una primera acción, pero al mismo tiempo yo creo que el impacto va a ser limitado justamente porque no toma esta cuestión de las grandes empresas. Y comparándolo con la situación que vivimos en Francia, primero que fue una ley que se aprobó en el Congreso, con lo cual fue de aplicación obligatoria. No es lo mismo una resolución de la Inspección General de Justicia, que, como explica Tamara y Gabriela, tiene un ámbito geográfico limitado, que una ley, en el caso de Francia, de la Asamblea Nacional. Entonces, porque eso provocó además un debate muy fuerte en el seno de la sociedad francesa, no solamente sobre el rol de la mujer en los directorios, fue un debate sobre el rol de la mujer en general, con lo cual yo me acuerdo todavía esa reunión que comentaba antes en el Ministerio de Hacienda, donde yo decía, esto es un tema que hay que llevarlo al Congreso, porque justamente el tratamiento de un proyecto de ley moviliza también el debate. Yo recuerdo, y hablando un poco de las zonas de confort de las empresas, cuando a comienzos del 2016, durante casi un año se trabajó en el Gobierno Nacional para alinear a la Argentina con las buenas prácticas de la OCDE de lucha anticorrupción, que incluía la penalización de las empresas en caso de corrupción, la famosa ley de responsabilidad penal empresaria, que es una consecuencia directa de la Convención Anticorrupción que Argentina firmó en el año 2001, hace exactamente 19 años. En su momento, ese proyecto de ley generó un enorme rechazo por parte de las empresas, enorme rechazo. Sí, Se hizo un trabajo muy fuerte, liderado por la Oficina Anticorrupción,
liderado por la presidencia, se hizo un trabajo con el Congreso Nacional, trajimos expertos de la OCDE, de los países que habían transitado esta situación que Argentina estaba transitando, vinieron expertos de Estados Unidos, de Italia, de Canadá, de Chile, del Reino Unido, y nos explicaron cómo les pasó a ellos de no penar la corrupción empresaria a penarla, porque se dio ese mismo debate. Y finalmente la ley salió aprobada por unanimidad en el Senado y por 2/3 en segunda lectura en la Cámara de Diputados. Y logramos una excelente buena ley de responsabilidad penal empresaria. De hecho, hasta el año pasado, la profesión que más se está buscando en Argentina es la de compliance officer, algo que en las empresas, salvo las empresas que cotizan en otros países miembros de la OCDE, era una función que casi no existía, y todo eso provocó un cambio extremadamente positivo. Pero antes de la aprobación de la ley, les puedo decir que tuvimos presiones extremadamente importantes para que ni siquiera esa ley llegara al Congreso, con lo cual, con el tema del rol de la mujer en los directorios, pasa exactamente lo mismo, y tomando esta experiencia de lo que pasó con la ley de responsabilidad penal empresaria, si este tema no es debatido en el Congreso, todo lo que hagamos puede ser positivo en términos de acciones, pero va a ser muy limitado en términos de impacto. Bueno, quería ver si alguien de los que nos están escuchando y todavía están con nosotros quieren hacer alguna pregunta. Todos muy agradecidos nos envían saludos, agradecidos por las exposiciones, con distintos comentarios, pero no sabía si alguien tiene una pregunta y que quiera hacernos. Le doy 2 minutitos, y mientras, como para ir cerrando ya, alguna reflexión final en cuanto a todo esto que vinimos hablando. ¿Quieren compartir cada uno una idea o algo de los 4 que se llevan de este espacio, ¿no? Bueno, yo lo que quisiera es, especialmente para las chicas que están armando su carrera profesional, bueno, es una gran oportunidad la que tienen. Se ha caminado mucho en estos últimos 20 años, sabemos que se han abierto muchas puertas, falta mucho, y bueno, hay que animarse, hay que tener visibilidad, hay que animarse a asumir riesgos, porque todo tiene un costo también, pero creo que estamos en un momento espectacular para ponerle todas las fichas a la carrera, y van a tener muchos espacios para poder desarrollarse. Bueno, yo que estoy totalmente alineada con lo que dijo Gaby, solo quisiera agregar, para no repetir, no se olviden del tema del networking, que es fundamental. Y súmense, también para las más chicas, súmense a los espacios, a las organizaciones, a las cámaras de jóvenes. Todas tienen parte de jóvenes profesionales. Súmense, que son espacios muy interesantes para desarrollar la carrera. Está. Voy a aprovechar, Marcelo, que hay una pregunta, aparte de tu reflexión, que es si hay alguna expectativa futuro referente a la posibilidad de que más mujeres ocupen lugar en el directorio. A ver, ¿cuál es tu expectativa? Bueno, en primer lugar, no creo en la generación de espontánea. En ningún espacio las cosas salen en forma espontánea, sino que son producto de un proceso. Y creo que todo lo que se está diciendo en esta reunión son acciones que desembocan es decir, no va a haber más mujeres en los directorios porque se produzca un hecho divino. Entonces, todo es resultado de un proceso, todo es resultado de una acción. Lo voy a vincular con el cierre que quería hacer, que es seguir incentivando a la sociedad civil, a la academia en este caso. Felicito, Laura, que estés dirigiendo el Instituto de Género y Diversidad en la universidad, como Cecilia en la parte de recursos humanos. Ayer justo me llamó María Belén, la rectora. Veo en la Universidad Siglo XXI una potencia en cuanto al rol de la mujer, que es muy importante, porque ustedes lo están llevando a la práctica en lo que son los órganos de
de conducción y de liderazgo de la universidad, y es muy importante que este tema siga estando en agenda para, justamente, para que podamos tener mayor cantidad de mujeres en los directorios. Tenemos que seguir haciendo acciones, pero también tenemos que presionar desde los distintos espacios para que estos temas avancen en el Congreso Nacional, que es en definitiva el lugar que nos representa a todos. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Vos, Ceci, para cerrar? Bien, también para cerrar creo que, y coincidiendo perfectamente con las palabras de cada uno, de Gabriela, de Marcelo y de Tamara, simplemente agregar que creo que estamos viviendo esta situación al día de hoy desde una experiencia de privilegio en muchos sentidos, ¿sí? De las conquistas que se han logrado en este último tiempo, hasta particularmente nuestra situación y nuestra experiencia, sí, realmente es diferente respecto a la que han tenido nuestros padres, generaciones anteriores, y la expectativa es que también para las chicas jóvenes tomen esa oportunidad, como que esto es un camino que vamos a seguir construyendo y seguir avanzando, y solo puede mejorar en la medida que todos nos comprometamos con eso. Bueno, más que nada agradecerles a todos y agradecer también al público y los comentarios tan gratos y que nos están haciendo, e invitarlos al próximo webinar, donde va a haber 4 testimonios de mujeres que están ocupando hoy por hoy posiciones de liderazgo en distintas industrias que están siendo particularmente impactadas. Va a estar Liliana Parodi comentando lo que son los procesos de toma de decisión, representando lo que es los medios. María Belén Bendé, que hoy tanto la nombramos, comentando la experiencia desde la universidad. Carolina Castro, trayendo un poco que decían de la importancia de que esta agenda también esté en las representaciones gremiales y sindicales, en el caso de ella, siendo la primera mujer en la mesa chica de la UIA, y con toda su experiencia en el sector industrial. Y va a estar Silvia Tenacinia, quien está a cargo del área comercial en Santander, con todos los desafíos que tiene liderar la banca, y una banca masiva como es el caso de Santander. Así que bueno, están todas invitadas, y les agradezco un montón esta oportunidad, y rescato lo que decían cada uno de ustedes. O sea, hay que trabajar para que este tema llegue al Congreso, hay que trabajar con las múltiples organizaciones en las que participamos, y en ese sentido destaco enormemente el rol del WSD y de mujeres como Gabriela, que nos han invitado a crear redes. Y había algunas chicas que estaban comentando en sus 30 cómo podían salir de esto de ser mandos medios, y un poco retomar lo que fueron diciendo cada una de ellas, que formarnos como para estar capacitados para estar en la mesa de decisión, y trabajar para impulsar y proyectar eso, y trabajar en el día a día lo más tempranamente posible para lograrlo. Así que, y que cuenten con todas las redes como para poder apalancar ese desarrollo de carrera, ¿no? Así que bueno, gracias. Gracias por la invitación, Laura. Gracias. Muchas gracias, Laura. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, saludos a todos.